de FedExport, Javier Rosero, desde Guayaquil. Lo saludamos. ¿Cómo le va, Javier? Ante todo, desde el lunes anterior, del 23 al 27, ¿no? La última semana se estaban afinando detalles en torno a la ronda de negociaciones con México para afinar el acuerdo comercial. Básicamente, ¿qué quedó como resultado de este último tramo que se estaba cumpliendo, en el que participaban, lo destacábamos nosotros, participaba el sector empresarial en el cuarto adjunto? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Un caluroso saludo desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, a quienes están en el CTI 99 y lógicamente a quienes nos escuchan. Quizás un concepto central con el cual me gustaría empezar para describir la importancia de este proceso y para que la ciudadanía lo pueda entender, es que para el sector exportador es extremadamente importante la apertura de nuevos mercados, esta agenda comercial tan potente, tan importante que se ha trazado el gobierno de la mano con el sector exportador en el sector privado para poder generar mejores condiciones de acceso para nuestros productos de la oferta exportable y romper de una vez por todas con ese rezago que hemos tenido durante los últimos 15 años, cuando nuestros socios comerciales han abierto prácticamente las fronteras con el 85% de los países que tienen la población mundial concentrada, mientras que el Ecuador apenas puede llegar con sus productos sin aranceles al 40% de la población mundial con los acuerdos comerciales que tiene en este momento. Por lo tanto, el rezago es importante. Ahora, ya centrándonos específicamente, y eso explica por qué nuestro interés en tener un acuerdo comercial con México, efectivamente, la Federación de Exportadores, junto con sus gremios y cámaras sectoriales, participamos activamente en el cuarto adjunto empresarial, que no es otra cosa que una instancia de consulta que tiene el equipo negociador público de acuerdos comerciales para ir formando la posición negociadora del país. Allí nosotros expresamos en esta novena ronda de negociaciones con México que es muy importante que, siendo la etapa final, podamos asegurar el acceso preferencial para los más emblemáticos de nuestra oferta exportable, considerando que los productos, por ejemplo, de oferta potencial, es decir, que aún no han tenido acceso a México, pero que podrían llegar a tener y que están concentrados sobre todo en la oferta agroalimentaria que tiene el Ecuador, ya hemos tenido acuerdos a nivel técnico y por lo tanto han ido avanzando. Sin embargo, es natural que en estos procesos de negociación, en la etapa final de los acuerdos, vayan quedando productos que pueden generar algún tipo de sensibilidad, y en ese aspecto, banano, camarón y pesca han generado, han sido planteamientos del lado mexicano en donde se podría generar sensibilidad y sobre lo cual nosotros hemos planteado algunas alternativas y creemos que podemos llegar a una buena culminación del acuerdo incorporando plenamente, ampliamente nuestros productos de la oferta exportable por las características premium que tienen nuestros productos y que pueden complementar al segmento de producción en el que se encuentra México. Es decir, no necesariamente llegamos a competir, sino más bien a complementar en un segmento de consumo distinto, con características distintas, con estándares de calidad distintos, y por lo tanto eso es lo que nos lleva a pensar que podríamos llegar a un buen acuerdo. Qué importante. Un buen día. Verónica Landeta le saluda. Bueno, de ingresar a la alianza, Ecuador podrá aumentar, y es lo que se prevé, sus exportaciones en al menos 398.6 millones. Pero sí me gustaría que un poco nos amplíe cuáles son esas alianzas alternativas que se podrían hacer definitivamente para poder ir limando esas sensibilidades, ¿no? Y que esta alianza con el Pacífico pues se dé de forma positiva tanto para Ecuador como para el resto de países que están dentro de esta alianza. Hola Verónica, un gusto saludar. Igualmente, bueno, buen día. Hay que separar dos momentos. El primer momento es esta negociación a nivel bilateral con México, en donde este acuerdo lo que va a permitirnos es tener un requisito habilitante para empezar a negociar la adhesión del Ecuador como miembro pleno a la Alianza del Pacífico. Una vez que estemos en la Alianza del Pacífico, de todas maneras sigue manteniéndose en vigencia el acuerdo bilateral que tenemos con México. Por eso es muy importante este momento de la negociación, porque estas son las condiciones que van a regir exclusivamente en el comercio de los dos países, entre México y Ecuador. Pero no quiero dejar escapar su pregunta porque es extremadamente relevante.
Una vez que el Ecuador forme parte de la Alianza del Pacífico, la intención es que podamos empezar a generar cadenas de productos, cadenas de valores proyectadas hacia terceros mercados. Entendiendo que ya tenemos un acuerdo comercial en el marco de la CAN con Colombia, con Perú, con Chile acaba de entrar en vigencia el acuerdo amplio que se negoció mientras estábamos en pandemia y ahora que estamos terminando de negociar con México. Entonces, lo importante es cómo vamos integrando estos productos que pueden ir generándose a lo largo de la cadena de los países valor, como para pensar en el mercado asiático. Como hemos conversado algunas veces aquí con ustedes, el mercado asiático es el que tiene el crecimiento más significativo a nivel de consumo y de capacidad adquisitiva en este momento en el que el mundo está viviendo una convulsión por el incremento de los precios de la energía, por los efectos derivados del conflicto de Rusia y Ucrania. Sin embargo, las plazas asiáticas mantienen ese nivel de consumo de los productos que nosotros podemos proveer y que desafortunadamente, mientras no consolidamos una agenda comercial que los países de la Alianza, por ejemplo, ya la habían avanzado, entre paréntesis, hace unas pocas semanas atrás, los países de la Alianza ya suscribieron en conjunto un acuerdo comercial con Singapur, que está entre las 25 economías más grandes del mundo, más que por su tamaño poblacional, por su capacidad de ingreso por habitante que tienen, y eso, desafortunadamente, una vez más, nos deja por detrás en ese rezago que yo empezaba explicando. Por lo tanto, el hecho de que luego podamos ingresar a la Alianza del Pacífico nos abre ese espectro de posibilidades para que podamos tener una agenda mucho más marcada y conjunta, sobre todo para productos de la oferta agroalimentaria, que es en donde está concentrado nuestro potencial en el continente asiático, pero hacerlo de manera conjunta, sumando capacidades con los países que son parte de la Alianza del Pacífico, como México, Colombia, Chile y Perú. Importante. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. ¿Cómo le va? Muy buenos días. En el tema regresando al tema de las negociaciones, de las rondas de negociaciones que hubo con México, recordemos que Ecuador mantiene una balanza comercial no petrolera deficitaria con México para el 2021, superó los $500 millones. Ahora se estaba también hablando sobre el tema del banano y camarón, que debería ingresar con mayor fuerza. Dentro de ya la integralidad de los resultados, ¿cuáles fueron estos? ¿Se va a ingresar mayor cantidad de banano y camarón a México? ¿Cómo terminaron estas negociaciones y cuáles serían los acuerdos específicos para que se dé libremente el tema de las exportaciones? Hola Lorena, buen día. Bueno, efectivamente la intención es que podamos encontrar una solución que al nivel técnico sea mutuamente viable para que estos dos productos emblemáticos para el Ecuador puedan tener este acceso pleno y efectivo. Todavía no se ha llegado a un nivel de acuerdo, por lo menos en las mesas técnicas, de manera que las discusiones incluso han transcurrido en este fin de semana. Entendemos que se van a profundizar de manera virtual en el transcurso de esta semana también, pero lo importante aquí es que, como decía, las características complementarias que tienen nuestros productos al ser de una oferta premium, de tener muy altos estándares de calidad, están enfocados en segmentos de mercado que tienen una alta predisposición al pago. Y por lo tanto, respecto a la producción o el volumen grueso de la producción que tiene México, no necesariamente tendríamos un nivel de competencia, sino más bien de complementariedad. Bajo esa lógica, hemos llevado adelante el planteamiento, el equipo negociador ha acogido esas recomendaciones nuestras. Hemos tenido conversaciones junto con las cámaras y gremios sectoriales de exportación con nuestros pares mexicanos, haciendo notar que esa es nuestra perspectiva. Ellos han recibido con mucha apertura este argumento, y lógicamente lo que van a tener que hacer ellos al interno también es un poco revisar la posición para que su propio sector público pueda trasladarlo a la negociación y así podamos tener un cierre, como decía, mutuamente viable. Por lo pronto, lo que se nos ha informado en el cuarto adjunto es que mantenemos las discusiones a nivel técnico, aún no se han elevado a otra instancia, pero lo importante es que en cualquiera de esos escenarios se pueda precautelar esa posición, considerando que el Ecuador, como ya está negociando otros acuerdos comerciales, por ejemplo, el caso de Corea o el caso de China, que empezamos hace poco, y entendemos que probablemente empezaremos Canadá,
Está en Minnesota también, entiendo. Año. Y hay nuevos productos como el tema del aguacate, como el tema del café. O sea, se están expandiendo también a nivel de productos y a nivel de países para exportación. Efectivamente, Lorena, es que el punto que usted acaba de tocar es fundamental, porque el momento en el que nosotros marcamos una talla de negociación a nivel global con estos procesos que ya están avanzando, vamos a dejar un camino trazado de apertura justamente para estos productos, algunos ya ingresando en los mercados, pero otros, como el caso del aguacate, por ejemplo, o la recuperación del caso del sector cafetalero, que se ha venido muy a menos en los últimos años y que tenemos un importante potencial para marcar a través de las características geográficas y de tratamiento del café por nuestras propias condiciones geográficas que podemos aprovechar y no hemos logrado capitalizar, tienen que estar dentro de los acuerdos justo por lo que usted menciona. Henry Avelino continúa con la entrevista. 7:18, estamos conversando con Javier Rosero, vicepresidente de FedExport, precisamente hablando del acuerdo comercial de Ecuador y México. ¿Cómo está, Javier? Le saluda Henry Avelino. ¿Qué productos se excluyeron en esta ocasión, en este acuerdo comercial que tal vez obviamente no se logró llegar al cierre de la negociación? ¿Qué se excluyó? Hola Henry, un gusto saludar. Bueno, partamos de un principio. Normalmente en las negociaciones se dice que, de hecho, en la práctica así funciona, que nada está negociado hasta que todo está negociado. Sin embargo, a nivel técnico ya hay un acuerdo para que productos que tienen sensibilidad, como por ejemplo lácteos y carne, sean excluidos de lado y lado. Entonces, esto lógicamente genera una percepción de tranquilidad también a los dos sectores en los dos países, entendiendo que al tener extrema competencia, extrema competitividad en su estructura productiva para esos dos sectores, no era necesario incorporarlos, por lo menos en esta negociación. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad, Henry, de que, como decíamos hace un momento atrás, por ejemplo, en el marco de la Alianza del Pacífico, podamos ir formando cadenas de valor que nos permitan proyectar hacia terceros países. Y esto es importante porque, por ejemplo, si usted se fija en el caso del Ecuador, hasta antes de que tengamos el acuerdo comercial con la Unión Europea, el temor que existía en muchos sectores productores de lácteos, sobre todo de quesos, por tomar un ejemplo, porque hacia allá voy, era muy importante y se pensaba que Europa iba a invadir y a quebrar empresas derivadas de lácteos en el país. Lo que ha sucedido es completamente lo contrario, porque hoy en nuestra federación tenemos empresas productoras de quesos que ya han logrado llegar a Estados Unidos, competir a nivel internacional y ganar reconocimientos incluso por encima de los tradicionalmente conocidos quesos suizos, franceses, holandeses, italianos. Entonces, en alguna medida nosotros hemos empezado a optimizar nuestra cadena de derivado de lácteos y ahí pensamos que tenemos una oportunidad importante para poder complementarnos con los otros países que podrían ser miembros de la alianza y empezar a llegar con esa nueva oferta exportable hacia los mercados externos, particularmente en el caso del Asia, en donde la cultura de consumo hay que profundizarla y ahí el Ecuador puede tener una oportunidad muy importante para aumentar su oferta exportable. 7:21. Alberto. Sí, finalmente, vicepresidente, consultarle, ¿no? En el marco de todos estos problemas que se presentan derivados del enfrentamiento en Europa del Este, básicamente, ¿cómo se ha podido ir solventando las dificultades que hay para ingresar a los mercados ruso y ucraniano e incluso a otros puntos de Europa que han visto alteradas sus actividades a instancias del mismo conflicto? Lamentablemente, este suceso que no estaba desde ningún punto de vista previsto, no solamente desde el punto económico, sino entendemos también desde el punto de vista humano, ha hecho que prácticamente nuestras exportaciones a Ucrania hayan desaparecido y nos parece que es lógico pensar que así sea. Ellos están priorizando, obviamente, productos que son mucho más básicos bajo un contexto de economía de guerra. En el caso de Rusia, el problema principal que teníamos al inicio, bueno, eran dos esencialmente. El primero, que era logístico,
y el segundo que era el de la cadena de pagos considerando las sanciones económicas que se generaron. En el primero, que es el caso logístico, se han ampliado algunas frecuencias, con lo cual hemos visto, ustedes habrán podido encontrar que de acuerdo a las cifras que ya mantenemos para el primer trimestre de este año, existe efectivamente una reducción del volumen exportado, sobre todo de banano, que era el que más intensidad y conexión tenía con el mercado ruso, pero no ha desaparecido por completo. Todavía existen líneas de negocios que se están haciendo, hay otros sectores que definitivamente dejaron ese mercado mientras esto se mantiene, como el caso del sector camaronero, en donde prácticamente ya no exportamos nada a Rusia. Pero por otro lado, el sector florícola, que es otro de los que tiene una alta intensidad de conexión con el mercado ruso, su principal problema en particular pasa a ser justamente el pago. Existen muchas exportaciones de rosas que se hicieron para San Valentín, que si bien se registran desde el Ecuador como una exportación y aparecería como que el Ecuador ha incrementado sus exportaciones a Rusia, en la práctica esos pagos por esas flores que sí llegaron a Rusia no se concretaron, y entonces si bien el producto sale, no hemos tenido la contrapartida de pago. Por lo tanto, eso quebró y fracturó la liquidez de las empresas, y es algo que se está tratando de recomponer, entre otras cosas, buscando justamente una nueva posibilidad de diversificar compradores en Europa y en Estados Unidos. Bueno, no hay que cejar en aquello, ¿no? Porque muchas familias ecuatorianas dependen también, ¿no?, de lo que se haga a nivel del sector florícola, lo propio con el sector camaronero y el bananero. Agradecerle, fuerte abrazo, buen arranque de semana. Nos acompañaba a esta hora el vicepresidente de la FedExport, Javier Rosero. Vamos a ir rápidamente a la pausa publicitaria. Ya